Las mujeres tuvieron un papel preponderante en la supervivencia del numeroso grupo. Cosían velas, cocinaban, juntaban madera y participaban en todas las actividades. Y muchas de ellas fueron heroínas en su país y dieron el todo por el todo. Luisa Capetillo, anarquista puertorriqueña, pionera del feminismo y el sindicalismo en la isla. Se distinguió como intelectual, escritora, periodista y líder obrera. Hizo resistencia a los convencionalismos sociales y llamó la atención a sus posiciones ideológicas de múltiples maneras. Lucila Gamero de Medina, también una de las primeras escritoras hondureñas. Era originaria de Danlí, El Paraíso. Su visión feminista y avanzada la convirtieron en una mujer incomprendida y también tuvo que lidiar con la insatisfacción de su género. Fue una luchadora por los derechos políticos de la mujer hondureña. Deborah Sanson fue una mujer de Massachusetts que, disfrazada de hombre, sirvió en el ejército continental durante la Guerra de la Independencia estadounidense. Formó parte del pequeño número de mujeres con un registro documentado de experiencia de combate militar en aquella guerra. María Andrea Parado de Bellido fue una heroína peruana y mártir de la independencia del Perú. Aunque a veces se le califica de precursora de la independencia, en realidad su actuación se dio durante la fase sanmartiniana de aquella guerra, es decir, ya iniciado el proceso final de la emancipación. Fue una mujer mestiza y quechuahablante que, exponiendo su bienestar y el de su familia, sacrificó todo lo suyo y sus pertenencias por servir a su patria. Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años. Luisa Cáceres Díaz de Arismendi fue una heroína y prócer de la independencia de Venezuela. Fue la esposa del general Juan Bautista Arismendi, con quien tuvo 12 hijos. Gertrudis Bocanegra fue una heroína de la Guerra de Independencia mexicana. Gertrudis Bocanegra apoyó y fue partícipe del movimiento insurgente revolucionario hasta que la descubrieron, arrestaron y sentenciaron. Pese a haber sufrido innumerables interrogatorios y torturas para delatar a sus compañeros, ella nunca dio información acerca de las fuerzas independentistas. Petronila Gaú es una heroína de guerra dominicana, una de las 3 mujeres registradas como participantes en el campo bélico durante las luchas de la independencia de la República Dominicana. Se destacó como combatiente en la batalla de Sabana Larga, cuando comenzaron a escasear las balas para los fusiles durante la batalla. Petronila Gaú arremetió con piedras contra el ejército invasor, ganándose el respeto y reconocimiento de sus compañeros. Sargento Candelaria Pérez fue la primera mujer chilena en unirse al ejército de Chile y por luchar en la Guerra de Confederación Perú-Boliviana.
Se desempeñó como cantinera y enfermera, pero al poco tiempo terminó luchando a la par con sus compañeros. También estuvo presente en la batalla de Yungay. Rufina Alfaro fue el nombre dado a una legendaria patriota oriunda del Istmo de Panamá, actualmente la provincia de Los Santos, y que aparentemente vivió en la primera mitad del siglo XIX y tuvo un papel decisivo en el proceso independentista de su localidad del Imperio Español en 1821. Anita Garibaldi es la segunda mujer con su nombre inscrito en el libro, ya que hay una ley de diciembre de 2009 que reconoció como heroína de Brasil a Ana Neri, primera enfermera brasileña y que se destacó por su labor durante la Guerra del Paraguay. Rafaela Herrera fue una criolla española considerada como heroína nacional de Nicaragua, porque, según las fuentes históricas, defendió y repelió con éxito el ataque de los ingleses al castillo de la Inmaculada Concepción en julio de 1762. Melchora Cuenca fue una lancera paraguaya del medio popular nacional. Es conocida por asumir la causa de la liberación de la Banda Oriental, actual Uruguay. María Loreto Sánchez Peón fue una patriota argentina que lideró en Salta, Argentina, junto con Juana Moro, la organización de mujeres que efectuó eficaces tareas de espionaje y sabotaje contra las fuerzas realistas que ocupaban su ciudad durante la Guerra de Independencia de la Argentina. Francisca Carrasco Jiménez, conocida popularmente como Pancha Carrasco, fue una campesina costarricense, heroína del país, por su participación durante la década de 1860. Costa Rica y los demás países centroamericanos enfrentaron una nueva crisis política ante la invasión del estadounidense William Walker a Nicaragua y ante su idea de tomar el resto del istmo. Policarpa Salabarrieta Ríos, más conocida como La Paola, fue una heroína que espió para las fuerzas independentistas criollas durante la Reconquista española. Se le considera una heroína de la independencia colombiana. Fue una gran heroína en ese país. María Feliciana de los Ángeles Miranda fue una prócer salvadoreña y líder de uno de los primeros alzamientos contra las autoridades españolas en 1811. Aidec Santamaría Cuadrado, conocida como Aidec Santamaría o por su apodo Yeye, fue una guerrillera y política cubana, heroína de la República de Cuba. El 26 de julio de 1953, participó en el asalto del cuartel Moncada, acción por la cual fue encarcelada junto a Melba Hernández. Tras su liberación, fundó el movimiento 26 de julio, del que integró su dirección nacional. Manuela de Gandarillas fue una aristócrata local que, según la tradición, lideró a las denominadas heroínas de la coronilla, quienes el 27 de mayo de 1812 se enfrentaron al ejército realista, comandado por el general José Manuel de Gonoyete, cuando éste intentó tomar la ciudad de Cochabamba al verla desguarnecida. Ana de Peralta fue una feminista ecuatoriana, nacida en Huachi, provincia de Ambato. Fue la primera mujer en protestar contra la cédula real de 1755, expedida por los reyes de España.
por prohibir a las mujeres mestizas usar prendas indígenas y de los españoles.